tardes a todos. Una semana más me es grato darle la bienvenida a una nueva sesión del ciclo de Velázquez del Sevilla a la Corte. Y en esta ocasión contamos, este ciclo que hacemos en colaboración con la sede en Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor don Antonio García Baeza, que es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Historia del Arte, y es especialista en pintura española de la segunda mitad del siglo XVII y máster en Museología. Su labor investigadora, si no me equivoco, mereció un premio, ¿no?, en Ciudad de Sevilla en 2012, al mejor proyecto de investigación. Su tesis doctoral, que defendió, ¿fue en 2016 o 2016? Pues se tituló La polifacética figura de Francisco Herrera Inestrosa, el Mozo, y estudió allí la vida y la obra de este artista sevillano de época de Carlos II, que fue también pintor real, precisamente como Velázquez. Profesionalmente se dedica a las exposiciones, precisamente de montaje de exposiciones permanentes y temporales en instituciones públicas y privadas, así como el asesoramiento en cuestiones de patrimonio cultural para distintas instituciones públicas y privadas. También creo que también tiene alguna relación con, ya me lo contará después, con organización de archivos también y de biblioteca, así que en cierto modo es un colega de la archivística. Y en la actualidad trabaja en la empresa Intervento 2, que es una de las referencias del sector de montaje de exposiciones y de la gestión del patrimonio cultural en nuestro país. Además tiene una considerable producción científica relacionada precisamente con su tesis doctoral, con Francisco Herrera del Mozo, y también con el patrimonio cultural de Carmona, un pueblo de la provincia con un riquísimo patrimonio que no hay que descubrir aquí. Y en especial tiene un libro sobre las pinturas en las clausuras de Carmona que les recomiendo vivamente. Sin entretenerles más, le doy la palabra al doctor García Baeza, que nos va a hablar de Sevilla en la corte velazqueña. Muchas gracias. Pues muchas gracias, antes que nada a Braulio, por vuestra invitación, también a Fernando Quiles por el atraco. La verdad es que para mí es un placer estar entre tantos ilustres amigos y también entre tanta ilustre corte de profesionales que van a pasar por estas mesas en el ciclo de Velázquez, Sevilla y la Corte. Hay una máxima entre los historiadores del arte que expresa que hasta Velázquez está por hacer. Yo creo que esa es una idea feliz, porque cuando contaron conmigo para participar en este ciclo, ya sabía que hablar del maestro sevillano de una manera novedosa o al menos no redundante es una tarea bastante difícil. En estas circunstancias pensé que quizás lo más interesante que podía aportar esta tarde era utilizar la figura del pintor de pintores como un pretexto para analizar los caminos de ida y vuelta de las relaciones artísticas existentes entre Sevilla y la corte durante el reinado de Felipe IV y la regencia de Mariano de Austria, permitiéndome la licencia, que es mi especialidad. Una suerte de tornaviaje en el que se transportan ideas estéticas y técnicas, pero sobre todo muchas reivindicaciones sociales, entre las que se encuentran las obras siempre de Velázquez, ya sea por su presencia o también por su ausencia, como anfitrión o como catalizador de todos aquellos colegas que buscaron fortuna en el entorno de la corte de los Austrias menores a lo largo de los 37 años que permaneció al servicio de la corona. En todo caso, tengo que advertir en principio que, dado el formato y por no ser tampoco redundante, voy a realizar un recorrido a vuela pluma, sin gran pretensión, que la de poner en orden datos ya conocidos por todos y marcar el debate y mi opinión personal en algunos elementos sobre ciertas coyunturas y conjeturas que la historiografía aún no ha acertado a cerrar. El itinerario que planteo es el siguiente. Primero, la llegada lo voy a hacer fácil, la llegada de Velázquez y su ascenso en la corte, entendido como una consumación final de la academia regentada por el duque de Alcalá. En segundo lugar, su ejercicio como embajador de pintores y escultores hispalenses en la corte, así como sus posteriores consecuencias plásticas y sociales. Y, por último, un epílogo a su figura a través del pintor y arquitecto Herrera del Mozo, un artista en la estela de Velázquez que busca perpetuar su memoria, la memoria de un sevillano al frente de la corte y de los trabajos artísticos de la misma. Si bien, antes de entrar en faena, debo indicar que parte de estas ideas y las palabras que me nutriré
parten de los estudios publicados por Vicente Lleó, Javier Portús, Ángela Terido, Martínez Ripoll, John Helios, Pérez Sánchez, Benito Navarrete o incluso Fernando Quiles. Y así comienzo. Un auténtico asalto a la corte. Parafraseando a Vicente Lleó, profesor clarividente y nunca bien ponderado, la llegada de Velázquez a la corte de Felipe IV en 1623 debe entenderse como un desembarco. Concretamente como un auténtico asalto a la corte que había sido planeado y meditado desde Sevilla por un nutrido grupo de eruditos, herederos todos ellos intelectuales de la tertulia humanística regentada por el canónigo Francisco Pacheco en la casa de Pilatos en torno al duque de Alcalá. Como indica Ventura Basegoda, esta primera reunión literaria, artística y teológica, en la que figuraron un nutrido número de escritores, pensadores y artistas, como Fernando de Herrera, Rodrigo Caro o Pablo de Céspedes, contó con su prolongación en el entorno del pintor Francisco Pacheco, sobrino homónimo del canónigo anteriormente descrito, teórico, artista y maestro de maestros, como recientemente lo ha nombrado el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Entre ellos, el propio Diego Velázquez o Alonso Cano. De tal manera que, al igual que debemos entender que la impresión del libro Arte de la Pintura en 1649, con la impresión de este libro, este grupo erudito pretendía perpetuar las teorías artísticas e iconográficas de 60 años de ejercicio académico, la llegada de Velázquez a Madrid supone de facto la consumación de las aspiraciones artísticas de esta comunidad. Ambos casos, la publicación y la llegada a Madrid de Velázquez, pueden resumirse bajo una misma palabra, bajo mi criterio: decoro. Un término muy recurrente en la primera mitad del 600 sevillano como sinónimo de búsqueda de la perfección. Es decir, que permite hacer del arte un instrumento para alcanzar el arché, o lo que viene siendo el principio original. Diego de Silva Velázquez, según indica el propio Francisco Pacheco, testigo privilegiado de los sucesos, cito literalmente, partió de Sevilla a Madrid por el mes de abril de 1622, fue muy agasajado de los hermanos don Luis y don Melchor del Alcázar, y en particular de don Juan de Fonseca, sumiller de cortinas de su majestad, aficionado a la pintura. Muy interesante ese dato. Hizo a instancia mía un retrato de Luis de Góngora que fue muy celebrado en Madrid, y por entonces no hubo lugar de retratar los reyes, aunque se procuró. Como vemos, la primera incursión no fue nada fructífera, pero cuenta con 3 nombres propios: los hermanos Luis y Melchor del Alcázar y Juan de Fonseca y Figueroa. Los 3 pertenecen a la tertulia erudita sevillana antes mencionada y son conocedores, admiradores y clientela del trabajo de Diego Velázquez desde sus inicios. De manera particular vamos a reparar en Juan de Fonseca, canónigo, catedrático, historiador y diplomático aficionado a la pintura, tanto en el plano teórico, dice Vicente Lleó, que realizó un tratado de hoy desaparecido, como desde la parte práctica, siendo incluso reconocido retratista de personajes como el conde duque o los poetas Francisco de Rioja y Juan de Araujo. Perteneció al entorno cortesano como diplomático de Felipe IV en Italia y eventual sumiller de cortina del mismo, es decir, como un titular de la pequeña capilla que tenía el monarca dentro de su propio cuarto y, por tanto, muy cercano a su favor. Continuando con el relato de Pacheco, sabemos que el año de 1623, dice, fue llamado el del mismo don Juan de Fonseca, por orden del conde duque, hospedándose en su casa, donde fue regalado y servido y hizo su retrato. Llevólo a palacio aquella noche un hijo del conde de Peñaranda, camarero del infante cardenal, y en una hora lo vieron todos los del palacio, los infantes y el rey, que fue la mayor calificación que tuvo. Ordenóse que retratase al infante, pero pareció más conveniente hacer el de su majestad primero, aunque no pudo ser tan presto por grandes ocupaciones. En efecto, se hizo el 30 de agosto de 1623, a gusto de su majestad y los infantes y del conde duque. Sin duda, el canónigo Fonseca fue el mayor apoyo logístico de Velázquez en su asalto a la corte.
Es por ello que en agradecimiento le obsequió como un gran cuadro, El aguador de Sevilla, y como dice el texto, también lo obsequió con el famoso retrato que pasó de mano en mano aquella noche en el Alcázar. Este retrato debemos de apuntar que se ha querido ver en el retrato de un hombre conservado en el Detroit Institute of Art, y sea cierto o no que fuera la imagen del canónigo, el impacto de un retrato semejante en la corte debió de ser bastante importante, tanto por su verdad física como por su verdad psicológica. Y se me antoja no menor el hecho de que su contemplación se realizara por la noche y a la luz de las velas fue algo buscado, cuanto más realismo y profundidad al lienzo multiplican. En esta crónica de los acontecimientos aparece el gran introductor de Velázquez en la misma corte, Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, valido del rey entre octubre del año 22 y su caída en desgracia en el año 43. Una persona de gran habilidad política y extraordinaria capacidad de trabajo que había residido en Sevilla desde 1607 hasta el año 1615, siendo alcaide real de los Alcázares y de las Reales Atarazanas, dedicándose por entonces, además, al patrocinio de poetas y de artistas, donde inició una de las mayores colecciones bibliográficas de la época. En este periodo entabló importantes amistades con miembros de la Academia Erudita antes mencionada, entre los que se encuentran el propio Fonseca y Francisco de Rioja, que terminaría siendo su gran librero. Todos ellos partieron a Madrid como parte del núcleo de su confianza cortesana, generando lo que se viene denominando por la historiografía la corte andaluza. Los dos viajes consecutivos de Velázquez a Madrid solo se explican por el rápido ascenso de Gaspar de Guzmán hacia el poder. De tal manera que la primera incursión del pintor, coincidente en abril de 1622, coincide con los primeros meses del validaje de Baltasar de Zúñiga y Velasco, quien fallecería de manera repentina el 7 de octubre de este mismo año, recogiendo el testigo del cargo su sobrino, el conde duque de Olivares, quien pronto generaría su propio, como dicen ahora, staff cortesano, quedando el camino despejado para proponer un nuevo y definitivo asalto a la corte en 1623. Continuó Pacheco comentando que tras lo sucedido la noche del retrato, Su Excelencia el conde duque se puso en contacto con Velázquez, prometiéndole que él solo había de retratar a su majestad y los demás retratos se mandaran recoger, mandándole llevar a su casa a Madrid, y despachó el título el último día de 1623. Gracias al valido del rey, la llegada y ascenso del maestro fue rápida, ocupando en poco tiempo puestos de interés artístico y político, lo cual granjeó, como pasa siempre, la envidia de muchos compañeros. No es de extrañar, por tanto, que el historiador Antonio Palomino definiera a Velázquez como hechura de Olivares, a quien le debía especiales honras. Y con esta dignidad lo retrató, de cuerpo entero, como haría con el monarca también, y sin ningún tipo de ostentación más que la del propio mando. Vestido de la fuerza que le otorga el poder, con su fusta y la espada de caballero español, con la cruz de la Orden de Calatrava en el pecho y en la capa, y bajo una mirada directa que refleja admiración, complicidad y honestidad entre el retratado y el retratante. Podemos decir incluso que más que una imagen oficial, como le gustaría a Fernando Quiles, se trata de una vera efigie, una geografía. Si bien, en honor a la verdad, Velázquez trascendió muy pronto de la figura del conde duque al hacerse con el interés de un Felipe IV más interesados en las artes que en el gobierno, de tal manera que pudo marcar su propia ruta y le fue fácil sobrevivir al declive del propio político. Para finalizar este asalto, no podemos dejar atrás el propio narrador de los hechos, a Francisco Pacheco, maestro y suegro de Velázquez, que desde sus inicios se convirtió en su mayor promotor, quizás por intentar capitalizar en él mismo, en su yerno, lo que su capacidad artística no le había permitido. El propio Pacheco se sinceró al respecto cuando comenta que no tengo por mengua aventajarse el discípulo al maestro. No en vano
él mismo había hecho su propia incursión a la corte entre 1610 y 1611 y había buscado incluso el beneplácito del conde duque con anterioridad, por ejemplo, a través de la dedicatoria que le realiza en los versos de Fernando de Herrera, la publicación del que fue coordinador y editor en 1619. La complicidad entre aprendiz y maestro, suegro y yerno, fue constante y me atrevería a decir que la admiración también fue mutua, tal y como se contempla en el retrato que realizó Velázquez de su propio suegro. El retrato, está claro, es un primerísimo plano, como un intelectual salido de las sombras, testigo de todo lo que sucede en su vida bajo un importante e innovador virtuosismo técnico. Pudiéndose contraponer esta imagen con los versos que durante estos primeros días cortesanos Pacheco le dedicó al propio pupilo, en los que con añoranza parece despedirse de su propia presencia. Vuela, joven valiente, en la aventura de tu raro principio la privanza, que la posesión no la esperanza del lugar que alcanzase en la pintura. Anímete la augusta figura del monarca, mayor que el orbe alcanza, en cuanto aspecto teme la mudanza, aquel que tanta luz procura. Al calor de este sol tiembla tu vuelo y verás cuánto extiende tu memoria, la fama, tu ingenio y tus pinceles, que el planeta benigno a tanto cielo tu nombre ilustrara con nueva gloria, pues es más que Alejandro y tú su apeles. No es casual que entre 1623 y 1660 todos los grandes representantes de la pintura barroca sevillana pasen por Madrid, unos para contemplar las colecciones reales y otros buscando participar del negocio artístico con mayor o menor fortuna, sino que, como venimos contando, existía además una predisposición de la corte hacia Sevilla y viceversa, tanto por el volumen de negocio ultramarino, por vía Sevilla-Sanlúcar, como por el importante núcleo de andaluces instalados en los cargos de responsabilidad, tanto en tiempos de Olivares como tras su caída en desgracia, durante la dirección de su sobrino Luis de Haro, marqués del Carpio, también muy relacionado con Sevilla. En este contexto, Diego Velázquez adquirió un papel preponderante como anfitrión de artistas hispalenses y, lo que es más interesante, como procurador de encargos y de circunstancias favorables. Este es el caso, en primer lugar, de Francisco de Zurbarán, de todos conocido, que entre 1634 y 1635 se trasladó a Madrid para ejecutar los 10 lienzos que componen, 10 no 12, porque no cabían, que componen los trabajos de Hércules, así como el cuadro conmemorativo de la defensa de Cádiz contra los ingleses, todos ellos para decorar el novedoso Salón de los Reinos del Palacio del Buen Retiro. Detrás de este importante encargo, no olvidemos que se trata del mayor espacio de representación de la monarquía que se genera durante el reinado de Felipe IV, en el que participan desde Vicente Carducho, Eugenio Cajés, al propio Velázquez. Pues detrás de este encargo se encuentra el conde duque de Olivares, nuevamente, y por ende su alter ego artístico, don Diego Velázquez. Recordemos que ambos artistas son plenamente coetáneos, apenas se diferencian un año de vida, y según declara el maestro de Fuentes de Canto durante el proceso de obtención del hábito de la Orden de Santiago por Velázquez, mantenían una buena relación de amistad desde jóvenes, posiblemente desde su llegada en 1614. Este primer viaje a Madrid tendrá una importante repercusión en la obra zurbaranesca, que se vio muy influenciada por las colecciones reales, principalmente por el color y por la monumentalidad de las obras venecianas. De modo prestigioso, tras este viaje, el propio Zurbarán se nombrará en la documentación como pintor del rey. En fechas cercanas, entre 1635 y 1636, posiblemente coincidentes, en la misma villa de Madrid, también depara en la corte el escultor Juan Martínez Montañés, en plena madurez, 67 años, por llamamiento explícito de Velázquez para realizar el busto de la cabeza del monarca que sería remitido a Pietro Taca para realizar el famoso retrato ecuestre que hoy se encuentra en la Plaza de Oriente, cuya historia y vicisitudes son muy divertidas porque sube y baja de palacio constantemente durante la segunda mitad del siglo XVII.
Pero en este caso no nos vamos a entrar, vamos a andar mucho en la vida, biografía y el encuentro de ambos, porque será, entiendo, parte de lo que hablará el profesor Palomero dentro de unos días en este mismo ciclo. Pero sí daré una pincelada de que en tanto en cuanto esta amistad venía de antiguo, pues no en vano muchas de las obras que realiza Martínez Montañés se policroman en el Obrador de Pacheco, y en tanto en cuanto a eso se conocían bastante. Pero en todo caso sí me parece muy interesante repasar el retrato que el pintor del rey realizó durante la estancia en la corte, que se trata de una representación que habla de la dignidad también del propio retratado. Vemos a un Martínez Montañés de ya muy avanzada, 67 años, como digo, vestido con la ropilla, con la capa negra, retratado resaltando únicamente los puños y la golilla, mirando al espectador para mostrar el carácter intelectual de su trabajo y recogiendo con la mano el palillo como signo de su oficio, pero como signo martirial de su oficio. Pero sin duda lo más interesante, siempre me ha parecido cada vez que veo este cuadro en el Museo del Prado, es que el boceto de Felipe IV está realizado a modo de boceto de Velázquez, de tal manera que el boceto de barro se convierte en boceto de lienzo. Pocas líneas para mostrar así el carácter especulativo y el carácter diletante que tiene el arte. En el fondo, dos intelectuales que se miran mutuamente. 2 años más tarde, en 1638, se asentó en la villa el pintor granadino y vecino de Sevilla, Alonso Cano. Cano mantiene una relación de amistad sostenida en el tiempo con Velázquez desde que llegó a Sevilla en el año 14 para aprender el oficio. Ambos pintores coinciden en el Obrador de Francisco Pacheco, y si bien algunos, como Palomino, dicen que pasó por Juan del Castillo o Francisco Herrera el Viejo, incluso Jorge Bernales habla de que pasó por las manos de Montañés para afirmarse como escultor. Lo cierto y verdad que lo único que sabemos es que sí pasó por Pacheco. Sin duda, el maestro sevillano estuvo detrás de la llamada del conde duque de Olivares para trabajar a su servicio como decano, para que trabajara a su servicio como pintor y como ayuda también de cámara. Llega a ser profesor incluso del príncipe Baltasar Carlos y padrino de los nietos del propio Velázquez, ¿no?, de los hijos de Francisca Velázquez y de Juan Martínez del Mazo. Cano permaneció en Madrid desde el año 38 al año 52, con alguna que otra laguna por problemas con la justicia, que los que parece que detrás también estuvo Velázquez ayudando. Cuando volvió a Granada, cuando finalmente pasó todo, en el año 52 volvió a Granada como parte del equipo catedralicio. Durante este periodo de madurez de su estilo, viró hacia una pincelada mucho más suelta, a temas más clásicos, compuestas por veladuras y contrastes lumínicos, creando obras muy líricas, sobrias y armónicas, siempre dentro de ese realismo religioso hispalense, pero influida de las técnicas pictóricas italianas y flamencas, de las que era un profundo conocedor tras la restauración que tuvo que hacer de todos los cuadros del Palacio del Buen Retiro tras el incendio de 1640. En abril de 1649, la peste bubónica asoló Sevilla, arrasando la ciudad y quedando su población apenas a la mitad. Esta situación excepcional, que ha sido bien estudiada por Domínguez Ortiz en su día y desde la vertiente artística por Fernando Quiles, supuso un importante golpe social y económico que terminaría por poner principio al fin de la ciudad cosmopolita, del puerto de Indias, de la Nueva Babilonia, y con ello, además, la conclusión paulatina del mercado americano ultramarino artístico. Para entonces, los referentes artísticos de la primera que hayan marcado la primera mitad del siglo XVII o bien habían fallecido, como Martínez Montañés o el propio Francisco Pacheco, o se habían marchado o estaban a punto de marcharse, como pasará con Francisco de Zurbarán posteriormente. Todos ellos en busca de un nuevo mercado, el mercado que no tenían aquí porque iba a ser copado por una nueva generación de artistas ya imbuidos en los códigos del nuevo pleno barroco, ahora barroco total. A mediados de 1647 había llegado al entorno cortesano el prestigioso pintor naturalista Francisco de Herrera el Viejo, en busca de mejores perspectivas laborales, pero yo diría más bien huyendo de numerosos problemas laborales.
de esta ciudad del Guadalquivir. En Madrid permaneció hasta su fallecimiento en 1654, cuando llevó a cabo, según Díaz del Valle, obras para diversas iglesias de la ciudad. Al contrario que en los casos anteriores, la hospitalidad velasqueña brilla por su ausencia. Según incluso recalca Martínez Ripoll, gran estudioso de Real el Viejo, no existe constancia de ningún tipo de recibimiento por parte del pintor regio. Más bien se intuye un gran desapego mutuo. No en vano debemos recordar que, según describía Palomino, Velázquez no guardaba un buen recuerdo de sus años mozos cuando comenzó sus estudios en el propio obrador de Real el Viejo, en el que apenas duró unos 6 meses. Diría Palomino, hombre rígido y de poca piedad, más en la pintura y en otras artes consumado gusto. Con tan poca fortuna que al poco tiempo, Murillo, dice Palomino, al poco tiempo dejó esta escuela y siguió la de Francisco Pacheco, una persona mucho más singular en la virtud, en la erudición y en la inteligencia en la pintura. Hace pocos meses dimos a conocer cómo un joven Juan de Valdés Leal, huyendo de esta crisis sanitaria de 1649, decidió ausentarse hacia Córdoba y desde allí marchó hasta Madrid, donde lo encontramos como parte, y cito literalmente, de los maestros del arte real de la pintura y residentes en esta corte. Se encuentra, en todo caso, trabajando dentro de las instalaciones del Palacio del Buen Retiro, como parte de los trabajadores que realizan las arquitecturas y adornos efímeros que se levantan para la entrada de Mariano de Austria en la capital. Así lo indica el poder que los artistas de la corte y la Villa de Madrid, así dice el propio texto, que están ocupados en estos menesteres, otorgan a Alonso Cano, Ángel Lonardi y Domingo Guerra Coronel para que los represente ante la Cofradía de los Siete Dolores, a fin de no tener que costear y no tener que asistir a la procesión mariana que cada Viernes Santo realiza la Virgen de los Dolores desde la iglesia hoy actual de Santa Cruz de Madrid. No conocemos cómo accedió a esta ocupación, si bien debemos intuir el apoyo de personalidades próximas al entorno sevillano, como en los casos anteriores, quizás el propio Alonso Cano, ya que aparece nombrado también en esta documentación. La estancia, tenemos constancia que se pudo prolongar hasta diciembre de 1650, donde ya lo tenemos aquí en Sevilla, tiempo en que pudo conocer las obras clásicas y contemporáneas y de partir con jóvenes colegas y participar de primera mano en cómo se gesta un gran evento público, de tal manera que a su regreso trajo consigo nuevos aires estéticos, como podemos ver. Me gusta mucho comparar el naturalismo frente al barroco pleno de esta misma obra, que es el ciclo de Santa Clara, parte del ciclo de Santa Clara de Carmona, y también trajo consigo la necesidad de crear un cambio de paradigma en el modo de proceder con el oficio, buscando converger hacia un sentido común del arte, como veremos, por ejemplo, a través de la Academia de Dibujo que realiza posteriormente, o a través de la gestación de grandes eventos públicos como la beatificación de Fernando III el Santo en el año 71, del que sin duda haya partido aprendiendo en esta corte. Este rápido repaso temporal debe concluir en el año de 1658, que terminaría siendo clave para las relaciones en el entorno entre Sevilla y la corte, en cuanto al ámbito artístico. Por ponernos en contexto, para entonces el maestro sevillano acababa de realizar la familia de Felipe IV, las Meninas, y se encontraba ejecutando la fábula de Aracne. Desde el plano más personal, este año Velázquez alcanza el apreciado hábito de caballero de la Orden de Santiago gracias, entre otras cosas, a los numerosos testimonios de muchos de sus allegados, entre ellos los ya mencionados Alonso Cano y Francisco de Zurbarán. Concretamente, el maestro extremeño, falto de contratos en Sevilla, regresa a Madrid en mayo para disponer su residencia permanente hasta su fallecimiento en el año 1664. De esta etapa se conserva un documento que tenemos en pantalla, interesante, solamente por lo que supone de nexo intergeneracional y de nexo espacial, que demuestran que la capital y Sevilla
mantenían un fluido diálogo constante. Se trata de una carta que Zurbarán remite a Bartolomé Esteban Murillo y que fue reutilizada por el propio Murillo para realizar un boceto de una Inmaculada con ángeles. Por otro lado, como ha apuntado muy recientemente Ángela Terido, a comienzos de este año, del año 58, una comisión hispalense llegó a la corte a presentar sus respetos por el nacimiento del príncipe Felipe Próspero. Al frente de esta delegación se encontraba Miguel de Mañara, que estuvo acompañado hasta el Alcázar por el marqués de Liche, hijo del Válido, y por lo tanto también representante sevillano. El caballero 24 amplió unos meses su estancia en Madrid, llegando a coincidir con Murillo en la villa. Todos sabemos que ambos tenían una relación de amistad anterior, pues incluso era padrino de sus hijos. Ambos firman el mismo día y en el mismo notario local sendos poderes para sus diversos negocios el 30 de abril de 1158. En esta misma escribanía, según ya, como digo, apunta Terido, además había sido utilizada y seguiría siendo utilizada por diversos sevillanos ilustres que pasan por la corte, quedando constancia latente de la existencia de una logística común para todos los que pasan por Madrid. Con todo, Palomino y Ceán narran que además existió un primer viaje de Murillo a Madrid que tenía como objetivo completar su formación, llegando incluso a fechar este asunto en 1642 y a concretar que el maestro pudo hacerlo gracias a la venta de diversos cuadros para los galeones americanos. Esta noticia, sin embargo, pues documentalmente no ha sido contrastada y todo indica que no tuvo lugar nunca. Por el contrario, es sobradamente admitido que sí pasó, como decimos, está documentado, por Madrid en 1658 Murillo y contó, y vamos a coger las palabras de Palomino del año 43 para ahora, contó con la protección de Velázquez, vio repetidas veces todas las eminentes pinturas del Palacio y del Escorial y otros sitios reales y casas de señores, y copió muchas de Tiziano, muchas de Rubens y de Van Dyck, en que mejoró mucho la casta del colorido, no descuidándose en el dibujo de las estatuas y en las academias de esta corte. Y más, la corrección y gran manera de Velázquez, cuya comunicación le importó mucho. Volvió a Sevilla, donde, estudiando del natural, según había observado en Velázquez, mejoró mucho en su pintura. Manuel Amena, en su monografía sobre el dibujo sevillano, desde su dibujo murillesco, advierte este cambio estético en Murillo a través de los dibujos y llega a señalar que el retrato del hombre conservado en el British Museum, que tenemos en pantalla, recoge a la imagen del propio Diego Velázquez. Apenas un boceto, a vuela pluma, que muestra un maestro entre las sombras, tal y como es habitual en el claroscuro naturalista de Velázquez. Es decir, Murillo haciendo un Velázquez. En definitiva, como hemos visto, Velázquez fue un referente constante para el numeroso grupo de pintores sevillanos que intentan buscar fortuna en la corte. Dejamos atrás otros casos menores como el de Francisco Carlos, hijo de Lázaro Díaz del Valle. Si bien creo que debemos destacar que estos actos por parte del pintor del rey no se deben valorar como un gesto de displicencia hacia sus colegas, sino que por el contrario son un acto de amistad en el caso de los artistas con los que había aprendido y con los que había crecido, a los que retrata todos, o como un apoyo cooperativo con su tierra en el caso de los artistas más jóvenes que encuentran en él un referente a seguir. Y es que sin duda Velázquez era consciente de su propia trascendencia. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez fallece el 6 de agosto del año 1660 a las 3 de la tarde. Un día después sería enterrado con honores en la iglesia madrileña de San Juan Bautista y al llegar la noticia a Sevilla, el pintor Francisco de Herrera Almozo se pone en camino raudo hacia la corte buscando suplir en alguno de sus cargos a Velázquez, artista sevillano por artista sevillano. El mozo, hijo de Herrera el Viejo,
parece que no debió tener ninguna relación con el pintor del Rey, suponemos que arrastrado por la fama de su propio padre. Ambos coincidieron temporalmente tanto en Madrid como en Roma, si bien, como indica recientemente Benito Navarrete, no formó parte del cortejo del pintor del Rey en su segundo viaje a Italia, en 1650-51, ni debió tener ninguna relación formal durante ese periodo, sino más bien una ignorancia recíproca. A su regreso a la villa, Herrera el Mozo tendría su primer gran éxito, el Triunfo de San Hermenegildo, obra que anuncia la llegada del barroco pleno en las antípodas de Las Meninas, de la que prácticamente es una obra, la antípoda de Las Meninas, que prácticamente es una obra coetánea. A la muerte de su progenitor, Herrera el Viejo vuelve a Sevilla, donde permanece 5 años, en los que implanta, junto a Murillo y a Valdés Leal, un cambio de ciclo a través de la fundación de la Academia de Dibujo y del impulso de una pintura suelta, imbuida por uno que podríamos denominar un realismo místico onírico sevillano. Algunos le llamarán murillismo, yo le sigo llamando pleno barroco. Si bien, a pesar de la lejanía física y estética, Francisco de Herrera el Mozo sí tenía como referente vital a Diego Velázquez, que lo llevó a buscar la perfección y la libertad del oficio. Ambos contaban con el impulso de no querer asentarse en lo local a fin de ir más allá, tanto en el oficio como en la fama. Los dos parten de la pintura para finalmente intentar prescindir de ella, o al menos desmaterializarla, huyendo de este modo del oficio manual hacia la consideración de lo intelectual. Ambos llegan a trabajar como diseñadores e incluso como arquitectos. Sabemos que Velázquez lo hizo como arquitecto, según Bonet Correa, en el propio Alcázar de Madrid. De modo que para poder alcanzar esta ansiada libertad profesional, desembarazarse del mundo gremial y descomponer los límites y parangones de las artes, buscan suscribirse de la confianza del monarca. Herrera tendría su ansiada recompensa en 1672 al entrar como pintor del Rey y más tarde alcanzando los puestos de maestro mayor de obras reales y como ayuda de Furriera. En todo caso, mantendría la memoria de un artista sevillano en la cúspide del arte y podría decirse que sería el epílogo murillo velazqueño. Muchas gracias.